Vamos a compartir una palabra del Señor. Espero que todos los mensajes que subo acá al canal, que compartimos normalmente acá en el canal, sean de tu bendición. Quien tú seas, seas hombre o mujer, adolescente, anciano, seas ministro, seas un hermano, seas un siervo del Señor, de la iglesia que tú seas, del ministerio que tú pertenezcas, deseo que esta palabra de Dios te pueda bendecir, te pueda edificar, te pueda consolar, te pueda instruir en justicia, que la palabra que vamos a compartir en esta oportunidad sea de tu bendición y para tu provecho. La palabra del Señor siempre nos bendecirá cuando es la palabra del Señor, cuando viene con el rema de Dios, con la impronta de Dios, con el espíritu de Dios, cuando viene con la intención de Dios, es cuando esa palabra realmente tiene efecto en nuestras vidas. Mucha gente solamente habla el logos, solamente habla lo que está escrito, pero lo que el Señor desea es que de nosotros salga rema. Dice la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda rema que sale de la palabra del Señor, no tanto del logos, aunque el logos nos ayuda a conocer muchas cosas acerca de Dios, pero es el rema el que impacta nuestra vida. Di el rema, di la palabra diciente. El rema en griego, palabra en griego, hay dos formas que es logo y es rema. El logo es lo que podemos hablar nosotros, lo que está escrito. Podemos leer la palabra de Dios, podemos leer el logos, pero ese logo tiene que transformarse en rema. ¿Y cuándo se transforma en rema? Cuando el Señor inspira ese logo y lo convierte en rema. Es la palabra que Dios usa específicamente para hablarnos algo en un día y un momento específico. Ese es el rema. Nosotros vivimos del rema que Dios nos habla, de la palabra diciente, de lo que Dios está diciendo hoy. Si oyere hoy su voz, ese oyere hoy su voz es rema, la palabra que Dios me habla hoy. No vivimos tanto del conocimiento bíblico, de la palabra bíblica o del logos o de lo que podemos leer nosotros. Recordemos que el mismo diablo le citó la escritura al Señor allá cuando fue al desierto. El diablo empezó a hablar en logos, pero de él no salía rema, sino que simplemente salió el logos. El diablo le decía a Jesús, escrito está, le dijo, échate sobre el pináculo, porque escrito está, los ángeles te tomarán en sus brazos. Y ahí el diablo empezó a hablar en logos, porque él no habla rema. El rema es la palabra que Dios inspira hoy, lo que Él nos dice hoy, y ocupa el logo y lo inspira para convertirlo en rema. Es justamente lo que yo voy a hacer hoy día. Este día voy a compartirte la palabra diciente, el rema, la palabra iluminada, la palabra escogida para esta oportunidad. Todos hablan en logos. Cualquier persona puede hablar en logos. Pero los que el Señor ha llamado a administrar el rema, la palabra rema, a administrar la palabra de Dios, el rema de Dios, son las personas que nos van a edificar a nosotros, porque es la palabra que Dios está iluminando para nosotros en esa ocasión. Amén. Espero que estés preparado para la palabra de este día. El mensaje de hoy se llama el pan de los hijos. Así se llama el día, el nombre de este mensaje se llama el pan de los hijos. Vamos a leer esta historia muy importante, también muy conocida, pero de la cual vamos a sustraer una tremenda enseñanza para nosotros en este día como hijos de Dios. Recordando que el ser hijo de Dios es la primera fase de un creyente, es la primera estación, es lo que nos identifica inmediatamente. Cuando venimos nosotros al Evangelio, hemos venido a ser hijos de Dios. Luego vamos avanzando en otras cosas, pero la primera etapa, el primer avance, o digamos la primera estación de cualquier creyente es ser hijo o hija de Dios. Y la palabra va exclusivamente para los hijos de Dios en esta oportunidad. Y si tú sientes que tú no eres un hijo de Dios o una hija de Dios y llegaste por algún motivo a este video, quiero decirte que Dios quiere convertirte en una hija y en un hijo de Dios en este día. Por eso que el mensaje de hoy se llama el pan de los hijos. Vamos a compartir este mensaje hoy día, esta palabra del Señor. Y prepárate, mi hermano, abre tu corazón. Puedes olvidarte de lo que sucede a tu alrededor, si estás trabajando, si vas de camino a algún lugar, si estás en el auto, si estás en tu habitación, en tu living, si estás almorzando, si estás comiendo, si estás acostado en tu cama. No lo sé en el momento en que tú vas a ver esto, pero quiero decirte que Dios se ha querido dirigir a tu vida en este momento, que es el deseo de Dios para acercarse a tu vida y para hablarte al corazón y para dirigirse a tu vida, que es lo más importante.
Dios tiene medios para acercarse a nosotros, Dios tiene canales, tiene vínculos. Y a través de este medio yo deseo y el Señor desea que tú puedas recibir esta palabra y que pueda guardarse en tu corazón para que podamos aprender algo acerca de nuestro Señor. Amén. Dice así la palabra de Dios allá en el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo, perdón, Mateo capítulo 15, verso 21. Vamos a leer estos versículos, pocos versículos, pero vamos a ver algo importante acá. Así que prepárate, mi hermano, Dios se va a dirigir a tu vida en este día como Padre. Dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y la hija fue sanada desde aquella hora. Bien, qué importante historia, qué importante milagro. Para algunos, echar fuera demonios no es algo importante, para algunos sí lo es, pero esta historia no está centrada tanto en el milagro de echar fuera demonios o del Señor hacer una sanidad, que el Señor hizo muchas sanidades en su vida y en su ministerio. Pero el mensaje que quiero compartirte hoy no está centrado en el milagro en sí mismo, sino en la actitud del Señor. La mujer cananea, esta mujer que en el Evangelio de Marco es la mujer sirofenicia, era una mujer extranjera a Israel, era una mujer que no tenía parte con Jesús. El mismo Señor dice: yo soy enviado a la casa de Israel. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo he venido a salvar y hacer la obra a los israelitas, a los hebreos. Pero esta mujer se humilló delante del Señor pidiéndole un tremendo milagro, que era que su hija fuera liberada de ese demonio que la atormentaba. La pregunta es: ¿por qué Jesús se rehusaba a hacer el milagro? No vamos a hablar del milagro en sí porque vemos que el Señor hizo el milagro. El asunto es que el Señor no quería hacer el milagro. Él no quería hacer el milagro. ¿Acaso Jesús no es un corazón bondadoso? ¿Acaso Jesús no es misericordioso, como dice acá el hijo de David, el que tiene misericordia? ¿Qué pasó? ¿Por qué Jesús no quería hacer el milagro? ¿Por qué Jesús no quería hacer este milagro a esta extranjera? Y justamente ese es el motivo. Porque era una mujer extranjera. Porque era una mujer que servía a otros dioses. Porque era una mujer que no tenía heredad con Israel. Porque era una mujer de otra cultura. Porque era una mujer de era de otra simiente, humanamente hablando. Era una mujer que no tenía heredad con los hijos. El Señor dice: no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Y justamente ese es el mensaje. Muchas veces nosotros, quiero decirte, vamos nosotros a buscar cosas en Dios o buscar cosas de Dios. Y la pregunta es: ¿tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Tienes la esencia y la naturaleza de Él o todavía te comportas como extranjero o extranjera? ¿Sabes cómo son los extranjeros? Tienen otra cultura, hablan distinto, viven de otra manera, no de acuerdo a Dios. Un chileno vive como un chileno y un australiano como un australiano. ¿Qué pasa con los inmigrantes que han venido a este país? ¿Tienen derecho a las mismas cosas que un chileno que nació en este país? ¿Está correcto? ¿Está correcto beneficiar a las personas que han venido de otro país a tomar los beneficios que hay en este país?
está correcto. Jesús no veía correcto el ayudar a los extranjeros, sino ayudar a los de su pueblo. Sino ayudar a los que amaban al mismo Dios que él amaba. Yo quiero decirte hoy día, mi hermano, aquí vemos el amor del Señor para con toda la humanidad. Pero el Señor recalca el hecho de que esa mujer no era parte de la herencia de Israel, porque no era una hija de la nación. ¿Y cuál es el mensaje entonces? El mensaje de Dios es este para nosotros en este día. Muchas veces nosotros vamos a buscar beneficios de Dios y bendiciones de Dios y nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a las congregaciones simplemente para ser beneficiados de la congregación, y la pregunta es, ¿estás comprometido con la iglesia? ¿Estás comprometido con el Señor? ¿Estás comportado como su hija y como su hijo? ¿O vives tú de una manera como los extranjeros del reino de los cielos? Porque los que estamos en el reino nos adecuamos al reino y vivimos de acuerdo al reino, de acuerdo a Dios. Tú quieres bendiciones de Dios, muchos quieren bendiciones de Dios, pero no son hijos de la casa. El pan de los hijos. Le está diciendo la mujer sinofenicia, la mujer cananea, tú no eres de esta casa. Yo te pregunto, tú, mi hermano, tú que eres padre o madre, ¿tú vas a alimentar a los hijos de tu vecino y de tu vecina? ¿Y por qué no los vas a alimentar? Porque no son tus hijos. Tú puedes beneficiar a los hijos de tu vecina, de tu vecino, ir a ayudarlos, ir a cocinarles, ir a comprarles sus cosas. Claro que no, porque no son tus hijos. ¿Eres tú una hija y un hijo de Dios? Y si eso es así, y si tú estás seguro que eres un hijo y una hija de Dios, ¿vives de acuerdo al Padre? ¿Vives de acuerdo a Dios? ¿Te has comprometido con la iglesia que te acogió en esa casa? ¿En cuál casa espiritual tú estás? ¿En qué casa te identificas? ¿Eres una hija de esa congregación? ¿Eres un hijo de esa congregación? ¿O vives como un extranjero? Hay mucha gente que simula que es hijo de esa casa, pero no se identifica con esa casa. Hay mucha gente que simula. Sí, estoy acá, sí, estoy acá. Muéstrame lo concreto. Demuestra que eres un hijo de la casa. Aquí el Señor mostró misericordia con la mujer extranjera porque ella se humilló delante del Señor y reconoció que ella sabía que no merecía el milagro, porque le estaba pidiendo solamente una migaja del poder de Jesús. Y el Señor no rehusó el milagro porque Él es bueno. Pero el Señor también le dijo, no es correcto que yo te bendiga, no es correcto que te haga milagros, no es correcto. Y claramente no es correcto. Dios te quiere decir hoy día, mi hermano, mi hermana, escúchalo bien, que para tener todo el favor de Dios, para tener toda la bendición de Dios, todo el favor y toda la bendición de Dios, hay que comportarnos como hijos de la casa. ¿En cuál casa tú estás? ¿En cuál casa tú te congregas? ¿Eres fiel con tu casa donde tú te congregas? ¿Te identificas con aquella casa? ¿Te has comprometido con aquella casa? ¿O simplemente, pastor, óreme, pastor, bendiga a mis hijos, pastor, deme que necesito ayuda, vengan a ayudarme, bendíganme, y te has comprometido como una hija y un hijo de la casa? Dices, esta es mi iglesia, este es mi cuerpo, estos son mis hermanos. ¿Recuerdan cuando el Señor lo fue a buscar María y sus hermanos? Y el Señor estaba ocupado haciendo la obra. Y vienen los discípulos y le dicen, maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Así dice, tu madre y tus hermanos te buscan, los hermanos naturales, la familia natural. ¿Y qué contestó el Señor? El Señor contestó, dice, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos, mi padre y mi madre. Así dijo el Señor. El que se comporta de acuerdo al Padre, el que vive de acuerdo a Dios, ese es mi hermano, esa es mi familia, esos son mis hermanos, esa es mi casa. ¿Por qué quieren mezclar los asuntos? El Señor te dice hoy día, tienes que hacer la voluntad de Dios, comprometerte con Dios, estar de acuerdo a Dios para tener todo el favor de Dios, toda la bendición de Dios. Esa mujer se ganó un milagro, pero esa mujer no fue transformada. No vemos que esa mujer cambió su vida. Recibió un milagro, el Señor se asombró de la fe de la mujer y de su humillación, pero ¿qué sabemos después de ella?
¿Se habrá convertido? No lo sabemos. ¿Se hizo discípula del Señor? ¿Se hizo discípula? Se quebrantó delante del Señor, igual que el centurión romano. La pregunta es, ¿cambiaron su vida? Yo no quiero recibir un milagro de Jesús, solo uno. Yo quiero toda la bendición de Dios. Pero para querer toda la bendición de Dios y todo el favor de Dios, lo que tenemos que hacer es comprometernos. Es comportarnos como hijos de la casa. Mucha gente está en las congregaciones, pero no se compromete. Van, escuchan la palabra, cantan como los demás, pero no están comprometidos ni tienen el corazón en aquella casa. Por eso el Señor dice, no te puedo bendecir porque tú no eres un hijo de mi casa. Tú no eres un hijo de mi casa. Ninguno de nosotros va a alimentar a los hijos del vecino. ¿Por qué? Porque los hijos del vecino tienen un padre y una madre que tienen que cuidarlos ellos. El Señor no cuida a los que no son sus hijos. Lo repito, Dios no cuida a los que no son sus hijos. ¿Quieres que Dios te cuide y te proteja? Compórtate como su hija y como su hijo. Hay muchos que están como hijos pródigos, hijos de la casa, pero están lejos de la casa del Padre. El padre no fue a cuidar al hijo pródigo, ni lo fue a sobreveer de las cosas que estaba haciendo en la región apartada, viviendo con prostitutas, con rameras, malgastando la herencia. Ese padre no lo fue a buscar, aunque era hijo, no lo fue a buscar. Ese hijo se quedó sin protección del padre, lejos de la jurisdicción del padre. ¿Era su hijo? Claro que sí, pero estaba lejos de la casa. Mi hermano, mi hermana, ¿eres un hijo de la casa? ¿Eres una hija de la casa? Si eres una hija de la casa, quiero decirte que vas a tener todo el favor de Dios. Yo como siervo de Dios y como pastor, yo tengo que cuidar y tengo que poner mi atención sobre todas las ovejas, pero más aún sobre los hermanos que están comprometidos. Con los que se comprometen con la obra, con los que se comprometen con el ministro, con los que se comprometen y ponen su corazón en la obra. Esos son los hijos de la casa. Yo he conocido muchos cristianos que simplemente quieren que el pastor les ponga la mano para que los bendiga. Ore, pastor, ore por mí. Ore aquí y ore allá. Y deme aquí y ore por mí y ayúdeme. ¿Y cuándo te vas a comprometer con la casa? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Qué importante es esto. Todos creen que la iglesia es un centro de beneficencia. Y no es así. La iglesia está para ayudar. La iglesia está para bendecir. Somos el cuerpo de Cristo, pero no es un centro de beneficencia. Si quieres la ayuda de Dios y la protección, la cobertura de Dios, el cuidado, el sustento de Dios, la bendición de Dios, quiere que la bendición de Dios permanezca, compórtate como un hijo de la casa. ¿Cómo le fue al hijo pródigo cuando se fue de la casa? ¿Cómo le fue al hijo pródigo? ¿Le fue mal? Primero malgastó lo que tenía, perdió todo lo que tenía y se quedó después viviendo con los animales y con los cerdos, los animales inmundos, que representa el mal estado espiritual en el que estaba ese hombre, ese hijo. Tú tienes que ser parte de tu casa, comprometerte con tu casa y encontrar identidad en la casa que Dios te plantó. Ese hijo se fue de la casa. Se fue lejos de su hermano, lejos de su padre y lejos de la casa. Qué terrible. ¿Sabes tú quién es tu padre espiritual? ¿Sabes tú quién es tu madre espiritual? ¿Tus hermanos espirituales? ¿Tú sabes quiénes son? ¿Cuáles son tus hermanos? ¿Con quiénes Dios te plantó? ¿Sabes tú quiénes son? ¿Los sabes identificar? ¿Cuánta gente, cuántos hermanos deambulan por las iglesias buscando beneficios de las iglesias, buscando cosas de las iglesias con otros intereses, pero no comprometerse con aquella casa, no comprometerse con aquel ministro? El compromiso del creyente es en tres cosas, escúchame. El compromiso de un creyente es en tres cosas. Primero, el compromiso es con Dios. Es el primer compromiso como hijo de Dios, comprometerte con Dios. Segundo, el segundo compromiso de un creyente es con el ministro que Dios te puso para guiar tu vida. Y tercero, comprometerte con la iglesia. Son los tres compromisos de un creyente. Allí podremos saber si tú tienes tu corazón puesto en Dios. Ahí Dios te va a decir, tú eres un hijo de esta casa.
Tú eres una hija de esta casa. Estos son tus hermanos y este es tu padre y tu madre espiritual. Y no digo esto para manipular, y no digo esto para poder aprovechar o para querer manipular la vida de los creyentes. No, mi hermano. Pero tampoco vamos a decir esto, aleluya, para poder justificar el comportamiento de muchos cristianos que no quieren comprometerse. El pan de los hijos es justamente para los hijos. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo bendecir y te puedo orar. Pero para que esa bendición permanezca, tienes que ser un hijo de la casa y comprometerte con aquella casa. Yo no quiero la bendición de un día. Yo quiero la bendición para toda la vida. Y para que la bendición de Dios permanezca conmigo, tengo que yo ser un hijo de la casa. El hijo pródigo cuando se fue de la casa perdió todo. Perdió todo. Pero cuando regresó a la casa, ¿qué pasó con ese hijo? ¿Qué pasó? El padre lo restauró, le puso anillo en su mano, le puso calzado nuevo y una vestidura nueva. Y lo restauró como un hijo de la casa. Y el padre dijo, ahora hagamos fiesta porque mi hijo ha regresado, mi hijo regresó, hagamos fiesta porque estaba muerto y ha revivido, era perdido y es hallado, mi hijo regresó, hagamos fiesta, mi hijo. Porque un hijo de la casa siempre va a ser un hijo de la casa, pero el padre no lo fue a buscar cuando ese hijo se comportó no como un hijo de la casa. Qué importante es esto, mi hermano. Aprender a valorar nuestra posición en la casa que Dios nos puso. De aprender a ser guiados en la casa que Dios nos plantó. Cuando Dios te va a enviar a un lugar, Él mismo te envía a un lugar. Escúchame, cuando Dios te saca de un lugar, te introduce en otro. Lo repito, cuando Dios te saca de un lugar, te introduce en otro lugar. Nunca te deja en el aire. Lo repito, cuando Dios te va a sacar de un lugar, te envía para situarte y ponerte en otro lugar. Dios no te deja como un caminante, como un peregrino que no tiene techo. No, mi hermano. Así no funciona el Evangelio. Dios sacó a Israel de Egipto para introducirlos en la tierra de Canaán. Te saco de aquí para introducirte acá. No te dejo en el aire. Porque muchos no quieren casa, ni padre, ni autoridad, porque no quieren gobierno en sus vidas. Quiero decirte que Dios nunca va a bendecir a los que no se someten y a los que no se comportan como hijos de la casa. Nunca va a bendecir. El hijo pródigo es la figura más exacta de lo que estoy hablando, porque se quedó sin autoridad, se quedó sin cobertura sobre su vida y vemos lo mal que le fue en toda su vida. Eso es lo que pasa a todos los que se van de la casa, a todos los que están sin techo espiritual. Mi hermano, si Dios te plantó en la congregación en la que tú participas, comprométete con aquella casa para que tengas toda la bendición de Dios de esa casa. Tú no alimentas los hijos del vecino, porque los hijos del vecino y de la vecina tienen sus propios padres que los van a alimentar y cuidar. La pregunta es, tú que tienes, los hijos del vecino tienen tareas, tienen responsabilidades en las escuelas, ¿le vas a ayudar tú a hacer esas tareas? ¿Le compras tú los útiles? No lo haces tú, sino la persona que está a cargo de ellos. ¿Quieres que Dios te cuide, te proteja, te cuida, te bendiga? ¿Quieres que Dios esté preocupado por ti? ¿Quieres que Dios se manifieste en tu vida? ¿Quieres la bendición de Dios, la protección de Dios en tu matrimonio, en tus hijos, en tu congregación, en tu trabajo? ¿Quieres la bendición de Dios? Comprométete con la casa, porque el pan es solamente para los hijos. Y no es correcto. No sería correcto para mí bendecir a un hermano que no es comprometido. Sería incorrecto de mi parte bendecir a un hermano no comprometido que no bendecir al hermano que es comprometido. Sería incorrecto. Porque mi primera preocupación es por los hermanos que están comprometidos. No me puedo preocupar por los no comprometidos. Porque los hermanos comprometidos pagan el precio, sirven, se niegan por la obra, son partes de la casa. A ellos son los primeros que hay que bendecir. No vamos a poner bozal al buey que trilla, claro que no. Claro que no. La primera bendición es para los hijos de la casa. Dice el apóstol Pablo, dice, ¿vamos a descuidar los hijos de la casa?
Vamos, los primeros en ser bendecidos son los hijos, dice el apóstol Pablo. No recuerdo el pasaje, pero lo dice así. ¿Cómo yo voy a sustentar a los hijos de los demás si yo no sé cuidar a los hijos de mi propia casa? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué irresponsabilidad sería de parte de nosotros? Si tú eres un siervo de Dios, un ministro del Señor, no te preocupes tanto por los no comprometidos, preocúpate por los hermanos comprometidos. Esos hermanos requieren tu atención. Esos hermanos requieren toda tu preocupación. Yo como siervo de Dios y como padre espiritual estoy preocupado más por los hijos comprometidos de mi casa que por los hijos no comprometidos. No puedo perder mi tiempo, ni mis recursos, ni nada para bendecir a los que no son hijos de la casa, ni se comportan, ni se quieren comportar como hijos de la casa. Claro que no. El pan es para los hijos. Si tú estás comprometido con la casa de Dios, estás comprometido con Dios y con el siervo de Dios, estás comprometido con la iglesia, quiero decirte que Dios sí te va a bendecir. Y mi deber como siervo de Dios es estar preocupado por tu vida. Así funciona esto, mi hermano. Así funciona. Vemos el apóstol Pablo como un padre espiritual y le daba todas las instrucciones a Filemón, todas las instrucciones a Tito, todas las instrucciones a Timoteo. Le escribió a los corintios, le escribió a los tesalonicenses, le escribió a los filipenses, le escribió a los colosenses, le escribió a los gálatas. Y ahí Pablo como un padre espiritual preocupado de sus hijos. Preocupado de sus hijos. ¿Dónde está la carta para la iglesia que estaba en Jerusalén? Seguramente estaba la iglesia en Jerusalén, pero Pablo no escribió, porque para eso estaba Pedro. Pedro era el padre espiritual de la iglesia que estaba en Israel, en Jerusalén. Pedro era el padre espiritual. Dice que Pedro empezó a evangelizar a la circuncisión y Pablo se fue a predicar a los gentiles, a los no judíos. Pablo no le escribe a los israelitas, porque para eso tenían a Pedro. Pedro era el pastor de allá. Pedro era el apóstol encargado de esos hermanos. Pero Pablo estaba preocupado de los efesios, de los corintios, de los tesalonicenses, de los filipenses y de todos los demás. Qué importante es. Pedro le escribe a la iglesia de Colosas. ¿Por qué no? ¿Acaso no era un apóstol? Claro, pero no era el padre. Qué importante. Porque el padre espiritual de los hermanos que estaban en Colosas era el apóstol Pablo. ¿Hay alguna carta de Pedro a Timoteo? No. ¿Por qué? Porque no era el padre. Timoteo era hijo espiritual de Pablo. Dice así de Timoteo. Dice que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole que él era su hijo amado. Timoteo es mi hijo amado. Pablo le dice a Tito, Tito 1:3 dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Hijo mío eres tú. Cuando le escribe a Filemón, hablando de Onésimo, le dice Filemón, recíbeme a mi hijo Onésimo, a mi hijo Onésimo, a mi hijo Onésimo, para que lo recibas en tu casa. Porque un padre está preocupado de sus hijos. Así Dios quiere estar preocupado de tu vida, mi hermano, mi hermana. ¿Sabes por qué yo no me preocupo de los hermanos de la congregación tuya? No me puedo preocupar porque estoy preocupado de los hermanos de mi propia iglesia. Así funciona. Así funciona, mi hermano. Yo te comparto esta palabra para que tú te comprometas en la iglesia en la que Dios te ha situado, en la iglesia que Dios te ha plantado, en la iglesia que Dios te ha introducido para que tú permanezcas, te comprometas y sirvas a Dios, para que te comprometas con el Señor allí, seas fiel al Señor, seas fiel con la obra, seas fiel, un fiel colaborador del ministro con el cual Dios te puso. Porque para que tú tengas la bendición de Dios, la unción de Dios, la bendición de Dios y todo lo de Dios y todo el favor de Dios, es necesario que tú te comportes como un hijo de la casa. Es hora ya, mi hermano. Yo te comparto esta palabra en el nombre del Señor. Porque estoy seguro, mi hermano, estoy seguro que el Señor quiere bendecirte. Y quiere que esa bendición pueda chorrear hasta tus hijos. Que esa bendición pueda alcanzar a los que te rodean. ¿Cómo dice el Salmo? Aleluya. ¿Sabes cómo dice el Salmo 133? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos, los hijos juntos en armonía.
Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Allí manda Jehová bendición y vida eterna. ¿Quieres bendición y vida eterna? Comparte con tus hermanos, congrégate con tus hermanos, participa junto en armonía con tus hermanos, participa para que la bendición de Dios te alcance, para que la unción de Dios que cae por la cabeza, por la autoridad, allí cae la bendición hacia abajo. ¿Por dónde cae la bendición? Por la cabeza hacia abajo. La cabeza es la barba de Aarón, porque habla del sacerdocio allí, y ahí Dios envía bendición y la unción cae ahí, cuando estamos juntos en armonía los hermanos. Así dice, los hermanos, así dice el Salmo. ¿Quieres tú la unción de Dios, la bendición de Dios, el respaldo de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios y todo lo de Dios? Sé un hijo de la casa. No te comportes como un extranjero, porque los extranjeros tienen otro idioma. Los extranjeros tienen otras costumbres. Los extranjeros hablan otra cosa. Tienen otra nacionalidad. Tienen otra naturaleza de comportamiento. Los hijos de la casa nos comportamos como hijos de la casa. Tomamos el corazón de la casa y la visión de aquella casa. Hay mucha gente que emula. Sí, estoy aquí. Amén, sí. ¿Y tu corazón dónde está? Está puesto en la visión de la iglesia. Está puesto en la palabra de la iglesia. ¿Dónde está tu corazón? Para poder identificar un hijo de la casa, hay que ver dónde tiene puesto el corazón. Lo repito. Para identificar un verdadero hijo de la casa, hay que ver dónde tiene puesto el corazón. Ahí tú ves quién es verdadero hijo de esa casa. Porque Dios no te va a bendecir, mi hermano, si tú no has tomado el corazón de aquella casa. Si no has tomado la visión de aquella casa. Y si no te comprometes con aquella casa. Nunca vamos a ser bendecidos de parte de Dios si no ponemos el corazón en la obra de Dios ni nos comportamos como un hijo de la casa. Nunca. Tú vas a tener derecho, mi hermano, a todas las cosas de Dios simplemente por pertenecer comprometido con la casa. Yo glorifico al Dios del cielo porque en nuestra congregación hay muchos hermanos comprometidos. Porque el que ama la palabra ama el compromiso. El que ama a Dios ama el compromiso. Tú cuando ves a una persona comprometida con algo, en cualquier cosa sea, es porque está interesado en aquello. Ve una persona comprometida en su trabajo, vas a ver una persona que cumple bien su trabajo. Ve una persona comprometida con un deporte, comprometida con lo que sea, comprometida con cantar bien, con tocar bien un instrumento, y vas a ver una persona que sirve bien a Dios. Comprometida con lo que sea. Porque el que se compromete con algo es porque tiene su corazón puesto allí. En cualquier cosa sea. Y en cualquier ámbito. Una persona comprometida en su trabajo, comprometida con un deporte, comprometida con aprender, comprometida con algo, comprometida con los estudios. Ahí tú vas a ver si la persona está realmente interesado. En el compromiso se evidencia la realidad, lo repito. En el compromiso se evidencia la realidad de un hijo y una hija de Dios. Es en el compromiso. Si no hay compromiso, ¿qué es lo que hay entonces? Emulación, hay un fingimiento, no hay una realidad. El verdadero hijo en la casa se compromete con Dios, hace la voluntad de Dios, están comprometidos con la voluntad de Dios. Así es, mi hermano, así es. El mismo Jesús dijo, no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Dios no te va a bendecir, mi hermano, si tú no eres una hija y un hijo de la casa. Es hora ya. Es hora ya. Dios te está llamando, mi hermano. No huyas más. Yo como siervo de Dios te comparto esta palabra. Los mensajes no han estado muy motivadores últimamente. No soy bueno con la propaganda, pero esta es la palabra que el Señor me entregó. Yo aquí pudiera estar hablando millones de cosas, prometiéndote y diciéndote millones de cosas, pero te estoy diciendo esto, mi hermano. Yo pudiera granjearme aquí y dorar la píldora y manipularte y decirte tantas cosas hermosas de Dios. Pero no lo estoy diciendo, porque no es el momento de decirlos. Tal vez mañana o pasado sea el momento. Ahora el Señor te está diciendo todo lo contrario. Comprométete, sé fiel. Como hay una iglesia que en Esmirna, no sé si es la iglesia de Esmirna o de Pérgamo, que le dice, permanece fiel para que nadie tome tu corona. Persiste y resiste y soporta y vence.
Que nadie tome tu corona, persiste, sé fiel hasta la muerte. Así funciona esto. ¿Cómo crees que funciona? Aplica esto en términos prácticos. Si tú eres mamá y papá, tú vas a estar preocupado solamente de tus hijos, no de los hijos de nadie más. De tus hijos, porque son tu responsabilidad. Y los hijos exigen a los padres cosas porque ellos son sus padres. ¿Quieres exigirle a Dios? Compórtate como su hijo y su hija y compórtate con Él. Vive de acuerdo a Él y en su casa. Así es, mi hermano. Así funciona esto. ¿Cómo crees que funciona? Dios te está hablando en este día. Si tú estás lejos de la casa del Padre, vuelve este día a la casa de Dios. Si estás lejos por alguna razón y te apartaste de la casa, vuelve en el nombre del Señor. Puede que tú estés como el hijo que se quedó en la casa en la parábola. Porque hubo un hijo que se fue lejos y se fue a vivir perdidamente, dice, en una región apartada, y allá vivió perdidamente. Pero el hijo que se quedó en la casa, dentro de la casa, también estaba extraviado. También estaba extraviado. También estaba perdido. Era la dracma perdida que estaba dentro de la casa. La oveja perdida era el hijo pródigo que se fue, pero la dracma perdida era el hijo que se quedó en la casa. Perdido, pero dentro de la casa. Que cree que no puede tomar nada de Dios. ¿Sabe lo que el padre le dice al hijo que se quedó en la casa? Le dice: hijo, todas mis cosas son tuyas. Tú has sido fiel conmigo. El hijo le dice: yo no te he desobedecido jamás, porque haces fiesta. Y el padre le dice: hijo, todas las cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas. Aprovéchalas, porque tú eres un hijo de la casa. Porque estás comprometido conmigo. Porque has agradado mi corazón y todas mis cosas son tuyas. Así Dios se comporta con los hijos comprometidos. Pídeme, aquí tienes. Tú vas a ir ahora y Él te va a escuchar porque eres un hijo de la casa. Dios no oye a los hijos que están lejos. No. Él escucha, como el Señor le dice a Salomón, le dice: yo pondré mis ojos en esta casa, pondré mi corazón, mi nombre en esta casa. Así dice. Yo pondré mi corazón, dice, si se humillare mi pueblo, yo contestaré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo, Jehová. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorar y buscar en mi rostro, ¿recuerdan allá? Él está atento a sus hijos, atento a sus oraciones, a los hijos comprometidos. Escucha, Él escucha, está atento. Él inclina su oído a los hijos. Él inclina ahí su oído. Él inclina su oído, mi hermano, cuando tú oras, cuando tú eres un hijo comprometido con la casa. Él está atento a tu necesidad, atento, porque estás trabajando para Él, porque estás comprometido con Él, y el Señor así hace para escucharte, inclina su oído. Pero cuando tú no eres un hijo de la casa, el Señor se tapa los oídos y Él quita el rostro. Él no te mira. Pero a los hijos de la casa Él está atento. Su rostro está allí. Su rostro está mirando allí a los hijos comprometidos, a los hijos que le sirven, a los hijos comprometidos. Ahí está mirando los ojos de Jehová. Están atentos sus ojos. Los ojos del Padre están allí atentos. Así funciona, mi hermano. Cuando somos hijos que están comprometidos con el Padre se compromete con los hijos. Lo repito, cuando somos hijos comprometidos con el Padre que está en el cielo se compromete con los hijos. Y vemos a Dios de un modo diferente. ¿Sabes cómo se dice de Jesús? ¿Cómo Dios Padre dice acerca del Hijo? En Mateo capítulo 3. Cuando Jesús fue a bautizarse, se escuchó la voz del Padre. Del Padre. ¿De quién? Del Padre, que dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Eres mi Hijo amado, mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien yo me complazco. El que me pone contento a mí eres tú. La voz del Padre, mi hermano, la voz del Padre. Porque quiero decirte, mi hermano, como te dije al principio, que la primera fase en la que tú y yo somos creyentes, que somos hijos del Padre, hijos de Dios. Y Dios quiere agradarse de ti y de mí como hijo y como hija de Dios. Quiere agradarse.
para tener el favor de Dios en nuestra vida y para ver el favor de Dios Padre, hay que ser hijos del Padre, hija del Padre, comportarse de acuerdo al Padre, con la naturaleza del Padre, con la voluntad del Padre. Como dijo el Señor, no vine a hacer mi voluntad sino la del Padre. Del Padre. Todo el tiempo Jesús habla del Padre. Pocas veces habla de Dios. Casi siempre habla del Padre. Cuando se refiere a Dios, se refiere como el Padre. No hay nada más lindo que vivir preocupados o vivir con la atención de que tenemos a Dios Padre pendiente de nosotros. El Padre está preocupado, así como el Padre de la parábola estaba preocupado también por el hijo que se quedó en la casa. Así Dios también está preocupado por tu vida. Así está preocupado. Los hijos de la casa. Qué importante es esto, de conocer a Dios Padre. Como dijo el Señor, ora a tu Padre que está en lo secreto. A tu Padre que está en lo secreto. Ve al Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Ve al Padre en secreto. Al Padre, al Padre, al Padre. Siempre cuando vamos a orar, oramos al Señor y oramos a la autoridad y oramos al Señor que es muy elevado. Pero cuando vamos al Padre, vamos a alguien cercano. Cuando vamos al Padre, le podemos contar cualquier cosa al Padre. Atento a sus oídos del Padre. Quiero decirte, mi hermano, que Dios quiere bendecir tu vida y Él quiere mostrar su favor en tu vida una vez que tú te comportes como un hijo del Padre y una hija del Padre. Una vez que tú lo has logrado, una vez que tú has alcanzado esa forma de conducirte de acuerdo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, verás que el pan va a ser para tu vida y verás el pan de Dios para tu vida cada día. Así como caía el maná, así caerá también el pan de Dios sobre tu vida y vivirás solamente de lo que Dios diga, acerca de la palabra que sale de la boca de Dios, de la palabra que Dios te va a decir, mi hermano. No hay nada mejor que tener al Padre en nuestras vidas. Si tú creciste sin un padre, sin una madre en esta vida, quiero decirte que tenemos a Dios Padre preocupado por nosotros. Si nunca has tenido un padre y una madre en tu vida, quiero decirte que si creciste en orfandad, quiero decirte que el Padre está atento y desea recibirte como hijo y como hija. Él es el Padre de los padres. Nuestro Padre Celestial no se equivoca y no comete errores. Siempre cuando nos va a regañar y nos va a corregir, lo hace con amor, justicia y misericordia. Él no se equivoca. Tal vez nuestros padres carnales se equivocaron en nuestra vida y tal vez muchas veces fueron injustos en alguna corrección o en algún castigo, pero quiero decirte que el Padre que está en los cielos, Él no se equivoca y todo lo hace perfecto. Porque nos castiga cuando nos tiene que castigar y nos honra cuando nos tiene que honrar. Porque Él es el Padre perfecto. En nuestro Padre no hay sombra de variedad y Él no se equivoca. Tenemos a Jesús como el primogénito de los hijos y tenemos a Jesús como el hermano mayor. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor, mi hermano? Pablo dice que ya no somos judíos ni griegos. Dice que ahora somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Así dice, miembros de la familia de Dios. Hijos de la casa. Pero para tener todo el favor de Dios y vivir bajo la sombra del Altísimo, lo que tenemos que hacer es habitar bajo las alas, bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado del Padre, bajo las alas del Padre. Así como la gallina cuida a sus polluelos, así también Dios Padre quiere cuidarnos. Pero cuando te pongas debajo de sus alas, cuando te pongas bajo cobertura, cuando vivas de acuerdo al techo espiritual, cuando vivas de acuerdo a las normas de la casa que Dios te puso. Allí, el pan es solamente para los hijos. Yo te bendigo, mi hermano, con este mensaje. Y deseo que Dios
que Dios te haya hablado y dirigido hacia tu vida. Si Dios te ha hablado, mi hermano, y tienes cosas que mejorar y cambiar con este mensaje, hazlo en el nombre del Señor. Si tú no te habías comprometido, es hora de que lo empieces a hacer para tener la bendición de Dios en tu vida y para que esa bendición también repose y se derrame hacia tus hijos y hacia los que te rodean. Tú te preguntarás, ¿por qué a veces te pasan cosas en la vida? ¿Por qué a veces no vemos la protección de Dios y nos cuestionamos, ¿dónde estás tú, Dios? Dios te dice, es que tú no estás en mi casa. No estás bajo mi cobertura ni bajo mi autoridad. No estás en ninguna casa. Ven a mi casa. Porque Dios habita en su casa. Así como habitó en el tabernáculo, así como habitó en el templo de Salomón, ahora Él habita en la iglesia. Él habita en el cuerpo. Dios habita en el cuerpo. Para tener a Dios y su protección, debemos nosotros, mi hermano, vivir de acuerdo a la casa y permanecer en la casa. Porque en la casa está la bendición de Dios. ¿Qué le pasó a Lot cuando se apartó de Abraham y se fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma y hacia Gomorra? ¿Qué pasó con Lot? Le fue muy mal, porque se fue de la casa del padre. Abraham era tío de Lot, pero era su hijo espiritualmente hablando. Y cuando Lot se fue de la casa de Abraham, le fue mal. Le fue muy mal. Le pasaron dos cosas a Lot. Primero, en el capítulo 13 y 14 se llevaron secuestrados a Lot, porque había guerra con los reyes de Sodoma y de Gomorra y con los reyes de aquellos lugares. Hubieron guerra y Lot se fue secuestrado. Y más adelante, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y tiene que sacar a Lot de aquel lugar. Es lo que pasa cuando nos vamos de la casa. Que Dios te haya hablado, mi hermano, mi hermana, en este día. Procura acercarte, procura comprometerte, procura, mi hermano. Aprovecha el tiempo antes que vengan los días malos. Aprovecha, mi hermano, en el nombre de Jesús. Yo ruego al Señor en este día que Él te haya hablado. Le pido a Dios que Él te pueda convencer con esta palabra. Le pido al Espíritu Santo que pueda ministrar tu vida en este día y que tú puedas ver la gloria de Dios en tu vida, que veas la protección y el cuidado y la bendición de Dios en tu vida y que se disipe toda duda, toda confusión de tu mente y de tu corazón, que se vaya todo lo malo de tu vida, mi hermano, que se vaya toda maldad y tiniebla de tu vida en el nombre de Jesús. Y para que esta bendición permanezca y para que la presencia del Señor permanezca, para que el cuidado de la bendición de Dios y el favor de Dios permanezca en tu vida, debes tú acercarte a la casa. Vence tu carne, toma decisiones, actúa ya, mi hermano. Toma tus decisiones en el nombre de Jesús y di ya, esto se acaba ahora, voy a la casa del Padre. Tienes que decir como dijo el hijo pródigo. Allá en Lucas capítulo 15, pues leer la historia y decir, como dijo el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Le diré, Padre, he pecado. Padre, me equivoqué, recíbeme. Dile al Padre que está en los cielos, Padre, me he equivocado. Quiero otra vez recuperar, quiero otra vez retomar, quiero otra vez volver a mi casa. Quiero tener abundancia de pan, así lo dice mi hermano. Así dice. Dice cuánta abundancia había de pan en la casa de mi padre, cuánta abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. El pan de los hijos es solamente para los hijos. ¿Qué reclamó el hijo pródigo? ¿Qué deseó? El pan abundante que había en la casa del padre. Eso fue lo que él reclamó. Yo te bendigo, mi hermano, en este día. Para que venga el pan de Dios sobre tu vida, para que venga todo el alimento y el sustento de Dios para tu vida, tienes que regresar a la casa del Padre, porque el pan solamente es para los hijos. Amén. Deseo que Dios te haya bendecido, mi hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe, que el Espíritu Santo te guíe y te lleve hacia la voluntad de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones.